El tema que tenemos en esta ocasión es la confusión del universo por la manera como Dios maneja el conflicto. Por ejemplo, lo que ha traído confusión en el universo ha sido, por ejemplo, cómo Dios enfrenta, cómo Dios maneja su gobierno, cómo Dios maneja su gobierno en el universo, cómo Dios se comporta, cómo es que Él opera, cómo es que Él funciona. Encontramos en todas partes de la Biblia, por todos lados, esa confusión. Encontramos este asombro. Por ejemplo, en Isaías 52, versículo del 13 al 15, encontramos algo de eso. El versículo dice allí que el siervo de Jehová va a ser prosperado, engrandecido y será puesto muy alto. Y sobre todo en la tierra, se tiene un concepto de lo que significa ser puesto alto y cómo se logran esas cosas. Y dice que de la manera que eso va a ocurrir, dice, asombrará él a muchas naciones. Dice, los reyes cerrarán ante él la boca. Son personas encumbradas, personas que tienen grandes responsabilidades, que simplemente tienen mucho cuidado cómo se expresan. Dice, porque ellos verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice el versículo 14, como se asombraron de ti muchos. Así que esto esto es una situación que causa gran confusión. Aquí dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, dice, desfigurado, y su hermosura desfigurada, más que la de los hijos de los hombres. Así que esa manera de operar de Dios, cómo Él va a conseguir que su siervo sea prosperado, dice, va a traer una gran confusión y va a producir, dice, un asombro, que van a cerrar ante él la boca, van a mirar, dice, cosa que nunca le habían contado. Verán cosas que jamás, dice, habían oído. Así que ese es el tema nuestro en esta ocasión. Por ejemplo, una de las cosas que ha traído más problemas y más preguntas ha sido, ¿por qué Dios no le hace frente al mal? ¿Por qué no pone en orden las cosas? ¿Por qué no organiza? ¿Por qué no pone reglas? Desde allí que salió el ateísmo. Yo hablé con un ateo en Nueva York y él me dice, mira, no se puede llegar a otra conclusión. Que Dios exista. Alguien con algo de razonamiento no permite eso si piensa un mínimo. Porque el grado de injusticia y de abuso que hay en la tierra, no solo de los poderosos contra los débiles, decir de las grandes corporaciones, de los empleadores poderosos en empresas, eso no es tan grande. Lo grande es cómo entre la humanidad, entre ellos se tratan. Cómo hay
intriga, violencia, pandillas, prostitución, zozobra, miseria, hambre. Un mundo reducido al caos y al dolor. Por lo tanto, él me decía, basta pero con un mínimo de razonamiento para saber que, o sea, no hay Dios. Me mencionó los niños del África. Cuánto sufrimiento, cuánta hambre, cuánto dolor. Ahora, el universo sabe que Satanás es malo. Ya lo saben. Y hace daño. Y hay preguntas. Ya si se puede hacer una descripción en gargantas enronquecidas de tanto llorar. Preguntando, ¿por qué no se hace algo con el mal? ¿Por qué no se destruye a Satanás? Hay una cita que dice así, en el libro Patriarcas y Profeta, página 3, que dice, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de la justicia de esa ley. Dios desea que toda su criatura el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Dice comprensión y aprecio. Esas son dos palabras importantes, comprensión y aprecio. Es probable que las mascotas, que son muy fieles, como el perro, que se ha llamado el mejor amigo del hombre, tiene aprecio por el hombre, pero no tiene comprensión. La cita está diciendo que haya comprensión y aprecio. Y ya cuando hay comprensión la cosa se pone más difícil porque ya analiza muchos detalles que los perros no ven. Dice, no haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Esa cita ya explica todo. Ya esa es el paradigma de Dios para el gobernar. Así que todo lo que vamos a estudiar más es solamente ilustrando eso. Esa es la única herramienta con la que Dios cuenta. Una cita en Patriarcas y Profetas, páginas 23, dice así. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no le aniquiló. Puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios, la lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y benévolo. Ahí añade otro concepto, convicción. Y eso los animales no lo tienen. Dice aquí, por estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados, por no estar preparados los habitantes de los mundos para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado. Note usted cuál es el problema, que no se entienden naturaleza y consecuencia del pecado. De ello se sabe poco, de naturaleza y consecuencia del pecado. Dice, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Ahora, ¿cómo es que Dios destruye? Ya estudiamos que Dios destruye porque la luz no tiene que proponérselo, pero ella elimina la tiniebla. Que la honestidad no tiene que proponérselo, pero destruye la deshonestidad.
que la perfección destruye la imperfección, que la verdad destruye la mentira. Así que Dios, con solo ser como Él es, lo que no es como Él es, se desvanece en su presencia. Así que ni siquiera esa medida la tomó Dios. Tuvo que tomar otra medida, y es proteger a los seres injustos para que su perfección, al igual que la luz, no los eliminara. Lo mismo que pasa con la luz, con la tiniebla, estoy con la verdad frente al error. Yo recuerdo dos incidentes que me marcaron y me enseñaron. Recuerdo que en una ocasión, parece chistoso, pero a mí me enseñó mucho. Yo vi un hombre, amigo mío, hace muchos años, más de 10 años. Y este hombre, yo lo encontré en el camino. Y él estaba revolcándose en el suelo. Este hombre, yo lo conozco todavía está por ahí. Revolcándose en el suelo. Y llorando sin consuelo y sin esperanza y con espasmos. Esa escena la vi yo. Y la vacía porque él estaba borracho y vivía borracho. Era alcohólico que vivía así. No podía estar sin tomar. Y él tenía un hermano que era una persona completamente abstemia, es decir, que no participaba en vicio. Y próspera, trabajadora, honesta, creíble y con una influencia tremenda en la sociedad, porque trabajaba mucho, tenía ingresos. Y tenía mucha credibilidad. Y aquella persona no tenía credibilidad en absoluto. Y no tenía economía. Y no tenía ningún proyecto. Y lo encontramos que estaba en el suelo, revolcándose, llorando, desesperado. Y le preguntamos, ¿por qué estás así? Y solamente lo único que él repetía era, porque no quiero que mi hermano me vea. Pero ¿cómo puede ser? Y lloraba sin consuelo, con espasmos. Nosotros no podíamos entender, pero ¿cómo es eso? No. Simplemente yo no puedo permitir que mi hermano me vea. Entonces vi otra escena idéntica. Un hombre que llegó una persona que no le estaba ocurriendo eso de borrachera. Pero creía que una persona muy allegada a él era una persona muy seria y muy honesta. Y él sentía que él no lo era. Y él estaba también así, llorando sin consuelo. Y repetía que no quería que lo viera esa persona. Entonces ya yo con eso me di cuenta de lo que le ocurre a la gente injusta, pecadora, mala, corrupta, depravada, deshonesta. Cómo su falta encima de ellos los aplasta, los arruina. Cómo la conciencia tiene peso sobre el individuo. Cómo Judas se ahorcó.
sea, ya me consta, porque ya he visto un escenario en pequeña escala en la tierra. ¿Qué le va a pasar a los impíos cuando Dios retire su misericordia? ¿En qué estado caerán? De desesperación abyecta, dice la revelación, de ruina, de destrucción. Será un caso de terror para ellos y horror el que lo observe, retorciéndose solo con el peso de la culpa. Eso es lo que Dios tiene contra el mal. El mal tiene suficientes razones para desesperarse hasta su aniquilación frente al bien. Los pecadores, los impíos, no pueden levantar la cara frente a la gente honesta. Y eso es lo que le va a pasar a los impíos cuando Cristo venga, que ya no trae misericordia. Así que hay muchas preguntas todavía en cuanto a esto. Una cita del libro El deseado de toda la gente, página 13, dice así: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. ¿Vio cuál es el problema que pasa en el universo? Hay muchas preguntas y hay mucha confusión. Pero todo dice porque se comprendió mal a Dios. ¿Cuál es el problema de comprender mal a Dios? El problema de comprender mal a Dios es que no se lo entiende. Que no se lo comprende, no se entiende cómo Él actúa. Pero dice que el entender mal a Dios trae confusión. Dice la tierra oscura porque se entendió mal a Dios. Dice a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. El amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Así que entonces lo que hace al mal, que ocurra, que exista, y que cada uno tenga su experiencia. Esta cita del deseado, página 28, dice así: con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Esta cita lo que me está diciendo es que los habitantes de los mundos no caídos han sido engañados también. Que alguien le vendió la idea de que Dios tenía planes de barrer a los habitantes de la tierra. Y que cuando Dios no lo hizo, ellos entonces se quedaron chasqueando. Dice que esa creencia que ellos tenían de que Dios iba a levantar a barrer a los habitantes de la tierra es una enseñanza de Satanás. Pero sigue diciendo la cita: Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. ¿Cómo consigue Satanás la obediencia de los seres celestiales? Dice, si Dios se levanta y barre a sus enemigos. Entonces hay mucho envuelto en ello. Tenemos que tener cuidado entonces con nuestro anhelo de que Dios barra a los habitantes de la tierra. Porque dice que si Dios barre a los habitantes de la tierra, dice Satanás se asegura, dice, la obediencia del universo. Entonces ya tenemos que ver dos cosas. Número uno, que si Dios hace eso, ahí entonces ya se corre un riesgo. ¿Sí? Y número dos, vemos que si hace eso, se llena de temor
el universo, cosa que Dios no quiere que entre al universo. El miedo. Ahora, ¿por qué el universo esperaba que Dios se levantara a matar? Dice, porque Satanás había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Él predicó en todo el universo, dice, mire, lo único, el siguiente paso que hay es que Dios se levante y arrase a los habitantes de la tierra. Y le preguntaron por qué. Dice, cayeron y Dios no incluye el perdón en su manera de gobernar. Dice, si el mundo hubiera sido destruido, habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Claro. Estaba listo para echar la culpa a Dios y extender su rebelión a los mundos superiores. Si Dios destruía los habitantes de la tierra, Satanás extendía su dominio a los mundos superiores. Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Así que entonces los mundos superiores y la tierra tienen una cantidad de preguntas. ¿Por qué la tierra y los habitantes de los mundos no caídos tienen preguntas? Tienen preguntas porque Satanás dijo que Dios no le queda otra alternativa sino barrer a los habitantes de la tierra, porque Dios no incluye el perdón en su administración. Esto trae mucha confusión en el universo, el que Dios no cumpla eso que la gente espera. Mucha gente no entiende por qué Dios no pone reglas. Eso es lo que Hidalídes no decía. Porque en la tierra se maneja así es que se trabaja. En la tierra hay que buscar al malo y hay que darle una lección. Y Dios no lo hace, y entonces eso genera muchas preguntas. Los ateos tienen muchas preguntas. Dice, la gente que cree en Dios es un criminal. Porque Dios es un criminal. Creó a este mundo y mira lo que hay. Un matadero. Todo el problema estriba en cómo Dios ponga las reglas. Ese es el problema. Hubo un judío que me decía, sabemos que el Mesías no ha venido. Me decía en Nueva York. ¿Por qué? Porque está escrito que cuando el Mesías venga, reinará paz en la tierra, porque él se llama el príncipe de paz. Así que no nos quite el tiempo discutir. Sabemos que no ha venido. La tierra está al revés, me dijo. Echa un caos. Así que nos consta que no ha venido. Cuando él venga, él pone paz. Así que todo el mundo está lleno de preguntas. Ya el Mesías vino, pero el mundo está al revés. Así que la gente se pregunta, ¿por qué Satanás no fue destruido cuando se rebeló contra él? 2. ¿Por qué los habitantes de la tierra no fueron barridos cuando se rebelaron contra su autoridad? 3. ¿Por qué en vez de poner en su sitio a esta gente, lo que Dios hace es venir a morar con el hombre? Pero se viste de humanidad para poder compartir con ellos. Porque si venía con su gloria, los ponía en su lugar. Ellos caían muertos, no estaban aptos para poder mirar
una perfección así? Porque se viste de humanidad para poder compartir. Así que salieron preguntas por el hecho de que Cristo haya decidido venir a nacer en un mundo rebelde y perdido. ¿Por qué el que Cristo haya venido como niño indefenso a un mundo de fieras, asesinos, malos, para salvar a gente mala? El que Cristo haya consentido en estar dispuesto a nacer en el suelo con las bestias, en el mundo que vino a salvar, aun cuando nadie le ofreciera alojamiento, y todavía venir. No era suficiente cuando él miró que todo lo que tiene para nacer es en medio de bestias, habiendo en ese tiempo tanta lujo, tantos palacios, tantas cunas de oro, tantas sábanas de rico, que no es que no había, pero con animales, y todavía consciente y no se echa para atrás y no se devuelve, pero nace así en el basurero. Y ese basurero es la representación del corazón y la mente de esa gente, y nace. El hecho de que Cristo haya huido a Egipto para salvarse de Herodes, sí generó preguntas. Las mentes lúcidas creen que a Herodes se lo debió enfrentar. Pero huir de Herodes no cabe en la mente. Huyéndole a Herodes, Dios, el Salvador del mundo, el Mesías que viene con poder, huyéndole a Herodes para salvar su vida en otro país, inmigrando, huyendo por el desierto. No. Y huyéndole a Herodes, que simplemente su ascenso al trono fue al costo de miles y miles de vidas judías. Un sanguinario. Entonces la gente, o sea, el universo no puede entender. Suscitaron pregunta el hecho de que él viniera, de que él viviera anónimo, desconocido, en pobreza, sin exigir nada, trabajando duramente y sin reconocimiento. ¿Buscando qué? ¿Por qué? Suscitó pregunta el que él se fuera al desierto a ayunar, buscando poder para hacer el bien a una humanidad que al nacer no lo recibió, que intentó matarlo, que tuvo que huir y que lo mataría más tarde, hacerle bien. No hay manera de poder contestarle las preguntas. Pero hubo cosas que levantaron más preguntas. Estas sí levantaron confusión. Las 3 tentaciones. Dice Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino él el tentador y le dijo: ¿seré hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto genera demasiadas preguntas de que Jesús fuera al desierto y que Satanás lo enfrente, pero no solo eso, pero que Satanás lo transporte y que Jesús se deje cargar. Jesús se dejó llevar, cargar por el diablo, se dejó transportar. Esto es muy extraño. ¿Cómo se habrá sentido Cristo transportado por el diablo?
Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto está de postrado, me adoráis. Es un insulto grande. Entonces, Satanás le propuso a Cristo que lo adorara. Muchos creen que ya era tiempo de que hiciera algo. Creen que ya había pasado los límites del respeto. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorará y él solo servirá. Y el diablo entonces le dejó, y a qué vino el ángel a servirle. Y esto ha hecho preguntas demasiado. Esto es todo lo que tú tenías para el diablo, que él venga y haga todo y se pase en ti. Y ya, ahí quedó. Y se fue cada uno por su lado, ya. Que haya tenido ese encuentro con el diablo y que haya dialogado con él es mucho. Eso ya suscita muchas preguntas. Muchos creen que eso no debió haber pasado. Pero que salga del desierto y Satanás se vaya por su lado ileso, ya eso es mucho. Suscitó pregunta el que él haya dedicado por 3 años y medio a derramar su vida en sanación, liberación, esperanza, victorias, a una sociedad hostil y encarnizadamente opuesta. Suscita pregunta el que él haya dirigido palabra, no haya dirigido palabra de reprimenda y acusación a un pueblo que lo rechazaba y que maquinaba contra él. Esas son las preguntas, hay demasiadas preguntas. Suscitó pregunta la manera como actuó con los samaritanos cuando les rechazaron, según Lucas 9, 52 y 53. Santiago y Juan tenían una propuesta y ellos quedaron confundidos. Dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no les recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos y a Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como dice Elías y lo consuma? ¿Por qué Santiago y Juan propusieron esto? Tenían sus razones. Una de ellas es que Elías lo hizo con unos capitanes que fueron a arrestarlo. Se entendía que al mal hay que enfrentarlo. Pero Cristo suscitó preguntas a Santiago y Juan. No repitió el proyecto de Elías. Dice, entonces volviéndose a él los reprendió. Los reprendió. Entonces, hay mucha confusión con respecto a Dios. La sierva del Señor propone, sugiere que es que se entendió mal su carácter. Dice, porque se lo entendió mal. Pero Santiago y Juan pues tuvieron allí una crisis. Cuando ellos traen un proyecto bueno de Elías. Y Jesús los rechaza y los reprende. Y lo que dice, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino para salvarla, y se fue a otra aldea. Así es que le enfrenta a esa hostilidad, yéndose a otra aldea. Suscitó pregunta y confusión la manera como actuó cuando fue arrestado. Mucha confusión. Rechazando la ayuda de Pedro, que fue a ayudarlo con la espada. Cuando Pedro coopera, ayuda, defendiéndolo. Y Cristo se suelta
y la oreja cortada la pega otra vez y sana al romano. Y no pone resistencia. Dice Mateo 26, 51 y 52, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a su siervo, de sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Por qué Pedro hizo eso? Porque Pedro tenía un entendimiento del carácter de Dios. Y pues quedó confundido. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Todo el que mate a espada perecerá. Hay mucha gente esperando que Dios pues mate a espada a los impíos. Pero nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué rechazó la ayuda de Pedro? ¿Por qué rechazó la obra de Elías en Santiago y Juan? ¿Y por qué dice que el que mata a espada, todos deben perecer? Trajo confusión. Según Marcos 14:50, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Eso fue una crisis. Pedro cayó en una crisis. Lo negó, se mezcló con la chusma, profirió maldiciones para que no lo vincularan. ¿Qué le pasó a Pedro? Confusión. Preguntas. Todos los discípulos huyeron. Los incondicionales huyeron. Y ellos amaban a Jesús. Pedro dijo que estaba dispuesto a dar su vida por él. Y lo demostró. ¿Por qué? Porque él llevó una espada. Solo un hombre contra el imperio romano es mucho. Y a quien hirió fue al siervo del sumo sacerdote, que era poder en Israel. El sumo sacerdote tenía poder romano. Eran los romanos que le daban el poder. El sumo sacerdote podía matar. Y Pedro atacó al siervo del sumo sacerdote. Así que Pedro se corría peligro por Jesús, pero Cristo no lo aceptó. Suscitó pregunta el que se haya entregado a asesinos, a insultos, humillaciones, esputos, azotes, empujones, mofas y a muerte de cruz. ¿Quiénes se escandalizaron? ¿Quiénes se confundieron? Toda la nación de Israel. Los judíos se lo dijeron en la cruz. Sálvate a ti mismo y creeremos que puedes salvarlo. Pero ¿cómo tú puedes decir que nos salva si tú mismo no te puedes salvar? Esa es la lógica que ellos usaban. Puede salvar a una persona que él mismo no se puede salvar. Marcos 14:65 dice, algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle de puñetazos, a decirle profetiza. Los alguaciles le daban de bofetadas, le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Eso ni lo entiende Israel, no lo entienden los discípulos y hay mucha gente que no lo entiende. Le añadieron preguntas al hecho de que en vez de destruir a sus asesinos, haya orado por los transgresores. Eso es lo que hizo cuando estaba colgado.
Suscitó pregunta el hecho de que él haya resucitado, que ya era victorioso, y no haya entonces ido a darle su merecido a sus enemigos. Resucitó, que no lo vieran, y se escurrió y se fue al cielo. Y todo en la tierra intacto. Y los malos celebrando. Eso tiene preguntas, muchas preguntas. Hoy, esta conducta de Dios frente al mal, ¿qué resultado dará? Todo eso que hemos visto tiene muchos nombres. Uno de ellos es, eso que hemos visto es el brazo desnudo de Jehová. Un brazo desnudo dice mucho. Esa frase se usa ahí cuando alguien va a pelear. El brazo desnudo de Jehová es eso que vimos. Eso que vimos tiene otro nombre también, se llama la justicia de Dios. Así se llama. Tiene otro nombre también, se llama la ira de Dios. Son nombres a toda esa conducta de Dios. Se llama también el castigo divino contra los impíos. ¿Qué es lo que le va a pasar a los impíos al final? Según Daniel 12:2 dice así. Escuche bien, grábese esto. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche bien, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión. ¿Qué es lo que Dios tiene para los impíos? Se llama vergüenza y confusión. Es de confusión que venimos hablando. El tema que estoy compartiendo con ustedes se llama confusión. Dios ha traído confusión. El hecho de que Dios no destruyera a Satanás trae confusión. Confundió a Satanás mismo. Adán y Eva pecaron porque ellos creían que el amor de Dios era de tal magnitud que a la larga no iba a aplicar lo que había prometido de que iban a morir. Entonces hay confusión. Repito, el hecho de que Dios viene a la tierra aquí a pelear en la tierra con Satanás que reclama la tierra y viene a prestarse a esa batalla trae confusión. Otros creen que lo que tenía que hacer era simplemente deshacerse de él y se terminaba el problema. Pero cuando ven que permite encuentro en el desierto, ya era mucho. Pero cuando termina todo y Satanás se queda ileso, ya ahí entonces trae una crisis. Pero cuando ahora da su vida por malos, pero no solo eso, pero no toma ninguna medida contra ellos. Ahora, repito, ¿qué efecto producirá esto en los malos? Daniel 12:2 dice que va a producir vergüenza y confusión. ¿Recuerdan los dos relatos que le conté? De los dos hombres que yo solo vi personalmente, no me lo contaron. Que había una persona que ellos se sentían que ellos eran malos con respecto a otros. Uno que era borracho todas 24 horas, 365 días, simplemente era alcohólico. Todos los días pasaba 3, 4, 5 horas en el suelo, en la calle, tomado, y que todos los días había que recogerlo para llevarlo a la casa. Y que un día él lloraba desesperado, que daba pena, daba lástima, diciendo, es que no quiero que mi hermano me vea.
Pero fulano, ¿qué te pasó? No, 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 no. Yo quiero morirme, que no me vaya a ver mi hermano. Pero fulano, ¿pero qué te pasó? Pero que tu hermano va a decir nada. Y era inconsolable y no se lo podía consolar. Eso se llama, ¿cómo se llama? Vergüenza. Eso es lo que le pasa a los impíos, que te dan vergüenza. Lo que Dios tiene contra los impíos se llama vergüenza. Lo que Dios va a hacer es portarse bien y con vergüenza frente a Él, es que Él va a resolver el problema. Los pecadores simplemente sufrirán de vergüenza. Es todo lo que Dios tiene. Y confusión, porque ellos creían que Dios era de otra manera y quedan confundidos. Eso es lo que dice Isaías 52, lo que leímos. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cómo espera Dios tener éxito contra el mal, viniendo en la humanidad de su hijo para que lo desfiguren? Y es de esa manera que Él piensa triunfar sobre ellos. Hay muchos que creen que eso fue por un momento, porque después sacará la espada. No la va a sacar nunca. La espada era esa. Que simplemente ellos lo destruyan y después el bien triunfe y ellos tengan vergüenza y confusión porque esperaban que él fuera de otra manera. ¿Qué es lo que Dios les recomienda a sus hijos frente al mal? Escuche bien lo que les recomienda en Lucas 21:19. Grábeselo, querido. Lucas 21 dice cómo el mal triunfará en los tiempos de la segunda venida, cómo el mal tomará control y dominio de la tierra, y cómo los santos caerán en manos de los impíos en persecución, maltrato y de todo. ¿Sabe la recomendación que Jesús le hizo? En vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Grábeselo. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando el mal tome control para destruir a los impíos? La única propuesta que Dios le hace es que en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es, en tus manos de los santos, yo dejo tu alma. Entiéndete tú cómo tú vas a sobrevivir, cómo tú la vas a salvar. ¿Sabes cómo la vas a salvar? Con paciencia. De lo contrario, no te prometo nada. La paciencia que tú tengas en medio del caos y la destrucción, en medio del mal, es la única seguridad que tienes. En vuestra paciencia ganaré vuestras almas. Si tú no cuidas tu alma en paciencia, entonces la perderás. Dios no está mandando a los santos que tengan comportamiento con los impíos y con los malos. Él lo que está diciendo es cómo es Él. Oíste que fue dicho, amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, pero yo digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen, orar por los que ustedes no persiguen, para que sea vuestro Padre que esté en los cielos. Lo que está ofreciendo cómo es Él y diciendo, mira, esta es mi carta. ¿Les gusta? Esta es la que tengo. Esa es la mía. Así que yo soy. Lo que yo espero, dice Jehová, es producir en ellos es vergüenza, no terror. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? La ira de Dios es lo bueno que Él es.
su bondad. Ese ingrediente de Dios, contrario al egoísmo, es la fórmula divina de destruir al egoísmo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así es que es Dios. Así que los santos enfrentarán el mal así. Cristo ya nos dijo cómo se hace. Enfrentó a Satanás en el desierto y en la cruz confrontó a sus asesinos. Y nos dice a nosotros, hagan lo mismo. Esa es la fórmula de Dios. Esa bondad, esa actitud del bien, es la venganza de Jehová y la espada más violenta, más radical que hay para eliminar el mal del universo es esa. No busquen otra, no hay como ella. No hay ninguna herramienta con el amor, como el amor, para pulverizar, para eliminar el egoísmo y el mal. No hay nada como la santidad para erradicar la deshonestidad, la inmoralidad, la injusticia, el odio. Por eso Dios es perfecto, santo, y le da a lo que quieran él ser su justicia, para que sean como él, y el mal quede eliminado, y el bien triunfará, porque el bien es eterno. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, cuídanos. Nos ponemos en tu mano, dice Señor a tu pueblo. Guíanos con tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén.